Como ya comenté hace unas semanas por Instagram, que si no estáis siguiéndome ya estáis tardando, os aparecerá por aquí Twitter e Instagram, que es por donde más activo estoy, tenía dos opciones para los siguientes días. La primera de las opciones era hablar de la iconografía de Coco, que si no tenía que esperar hasta el Día de Muertos del año siguiente para que tuviera un mínimo de sentido, fue la opción que elegisteis, así que os dejo por aquí la tarjeta por si queréis echarle un vistazo a ese vídeo, que la verdad es que estoy súper contento de cómo quedó. Y la otra opción era hablar de un poco qué idea hay detrás y qué pasa un poquito con todo esto de las performances, los happenings, por qué son cosas tan raras, por qué la gente no las entiende del todo y por qué hay algunos referentes que digamos que hacen que la concepción que se tiene de todas estas movidas pues baje bastante. Es algo a lo que le he estado dando vueltas estas últimas semanas, tengo mi pequeño guión, tengo algunas opiniones que ni siquiera he metido en el guión pero que han surgido a lo largo incluso de estas últimas horas en uno de los directos que he hecho por Twitch, que por cierto también os dejaré por aquí debajo en la caja de información el enlace para el canal de Twitch, que últimamente pues bueno, voy a intentar estar si es posible todos los sábados por la mañana. También haré algún directo extra si surge la ocasión, de eso ya os iré informando por redes sociales, pero bueno, hoy estamos aquí para hablar, como digo, de ese tema performático, de todo lo que son las performances, las happenings, las actuaciones, live action, llamadlo como queráis. Así que si lo que quieres es entender por qué estas cosas tan raras no se llegan a entender y generan tanta controversia, definitivamente este es tu vídeo. Para meternos de lleno en harina hay que entender que, bueno, voy a explicar de forma más o menos conjunta lo que es una performance y un happening, aunque no son exactamente lo mismo, pero posteriormente también, pues bueno, las iré diferenciando porque como veréis cada una tiene sus características, entre comillas, y posteriormente daré mi opinión sobre algunos de estos temas y por qué a día de hoy la verdad es que tampoco tienen demasiado sentido. Aunque la idea de lo que es la actuación evidentemente lleva ahí muy presente desde, bueno, pues prácticamente toda la vida, y es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Edad Medieval, en las puertas de las iglesias pues se representaban pasajes bíblicos, teníamos también todo lo que son los cantares de gente que interpretaba en espacios públicos, también en este caso incluso, digamos que interpelando a lo que es el público que asistía, pues bueno, al final las performances y los happenings, digamos que han tenido su mayor auge a partir de la segunda mitad del siglo XX. Este tipo de actuaciones son actuaciones, evidentemente, en vivo, representadas por los artistas y que de alguna manera interpelan o intentan que el público interactúe o que digamos se convierta en una especie de sujeto activo, que no simplemente sea alguien que está observando la obra. Esto lo vamos a dejar aquí un poquito para posteriormente retomarlo y que se entienda un poco también ese contraste que tiene con las artes tradicionales y las artes plásticas, pues bueno, más históricas. Si vamos siguiendo un poquito la línea histórica de todo este tema, digamos que las performances entonces se convierten en algo casi más ritual que en una pieza de arte como tal. Y digo pieza de arte como tal porque sí que es verdad que si llegamos hasta el siglo XX, pues bueno, al final todo ello sí que son objetos inanimados o son producciones que se han hecho a partir de objetos inanimados, véase una talla de mármol, una talla de madera, véase un policromado, véase un óleo sobre lienzo, pero en cuanto empezamos a rozar esa barrera ya a principios del siglo XX, encontramos como algunos personajes, como evidentemente el archiconocido Marcel Duchamp, empiezan a utilizar el concepto del arte, del objeto encontrado, donde, bueno, pues ya no consta de una única producción que el propio autor genera, sino que realmente proviene pues de obra de otras personas o de otras manufacturas que interpretan dentro de un contexto artístico. Esto ya de por sí digamos que empieza a romper en cierta medida las barreras entre el museo concebido como espacio para arte y todo lo que es el mundo externo. Creo que esto en cierta medida ya se había empezado a romper en el siglo XIX cuando se empieza a extraer el arte a partir de todo el tema, por ejemplo, del impresionismo, cuando los artistas ya no exponen como tal en los museos, sino que empiezan a generar sus propios espacios de exposición, pero evidentemente no es lo mismo, ya que son cosas que van evolucionando con el tiempo y que nos han llevado hasta el día de hoy, hasta pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI, pero ojo, cuidado, esto imagínate que llega aquí y está 200 años gente del siglo XXIII viendo este vídeo. Hola gente del futuro, estoy grabando un vídeo sobre performance en plena pandemia. Por tanto, como decía, con todos los temas de modernización, de industrialización, estas barreras ya se empiezan a desdibujar, los mundos artísticos más académicos empiezan también a unirse con lo que no es tan académico, empiezan a generarse ahí
todo este movimiento de los ismos, que algunos, pues bueno, van muy vinculados también a este tema de la percepción social entre la alta y la baja cultura, en fin, un chocho que flipas. Y por tanto, a mediados del siglo XX, con todo este boom que se empieza a montar también alrededor del arte pop, donde algunos artistas dejan de ser la figura del artista más clásico y se empiezan a convertir en personajes. Esto hace que, por ejemplo, personajes, y es que me sale llamar los personajes porque no los concibo como artistas, como es el caso del ya mencionado Andy Warhol o como es el caso de Dalí, empiezan a mostrar una faceta de sí mismos que no es, digamos, su parte personal como artista, ni siquiera su relación con la obra, sino que empiezan a generar algo performático. Dalí es un caso como súper paradigmático porque al final todo lo que crea alrededor de él es una figura que no existe, es una obra de arte en sí mismo, el Dalí, el Salvador Dalí que todos conocemos. Cada vez que sale a la calle con un armadillo o con un pato atado a una correa, cada vez que genera una orgía, cada vez que, bueno, pues empieza a tirar huevos hacia algún lado, todo es un acto performático, es algo que empieza a generar para construir su imagen. Esto yo creo que es un poco el germen de todo lo que vamos a ver posteriormente cuando ya en los años 50 finales, 60, 70... se empieza a concebir, digamos, como una obra estanco, ¿no? Como una producción concreta dentro de toda la obra del artista. Y lo que hace es que de alguna manera intenta buscar en la sociedad un acercamiento con todo lo que es, como digo, esa producción. No tanto con el artista, no tanto un enfoque, digamos, cercano a nivel personal, sino realmente con la obra de arte en sí, con esa performance, con ese happening, con ese momento en concreto. Esto evidentemente no hace popping, como ya comentábamos antes, tiene muchísima tradición y de hecho, bueno, a principios del siglo XX, durante esa primera mitad, pues tenemos, por ejemplo, a los dadaístas que se juntaban en el Cabaret Voltaire y, bueno, pues tenían ahí una especie de actuaciones un poco más burlesque, ¿no? Como un poco más de espectáculo, una cosa, pues bueno, más vinculada a ese mundo de la bohemia, que incluso ya mostraba pues cierto apego a lo que son los movimientos éticos, políticos, sociales, ya que incluso en este caso concreto, por ejemplo, lo podemos ver durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, tienen un marcado carácter, bueno, pues vinculado con la izquierda política y consideran que ellos a través del arte lo que están buscando es la iluminación del proletariado, por lo cual pues vemos que no son simplemente actuaciones random, sino que tienen un sentido, que buscan algo, que tienen una finalidad. Sin embargo, esta es una pequeña reflexión que ha surgido también a raíz de uno de estos directos de Twitch. Este tipo de actuaciones, de, bueno, pues performance, vamos a llamarlas así, digamos que no tienen tanto sentido en relación con lo que tenemos a día de hoy, ya que se conciben dentro de un espectáculo, se conciben dentro de un contexto mucho más acotado. Además, retomando lo que tenía anteriormente, digamos que todo lo que era la producción artística hasta el momento se había basado en objetos, vamos a decir, inertes. La producción artística como hecho, como evento, lo que hacía era transformar un material en una pieza artística y por lo tanto, pues bueno, sí que había ahí una mutación, pero realmente no está pensada como para que el espectador intervenga de forma directa, intervenga de forma activa en todo lo que es su consumo. Entonces realmente dentro de lo que es el museo tradicional como concepto, la obra de arte no tiene, digamos, una utilidad eminentemente práctica, no sirve para nada, entre comillas, y hace que el espectador, que ese público que asiste a los museos, a las galerías, a todo lo que sea, pues bueno, un centro vinculado al mundo del arte, tenga un carácter ya predeterminado que más o menos se puede intuir cuál va a ser. Por tanto, las performances y los happening lo que hacen es coger esta falta de actuación de los espectadores en lugares que ya de por sí están especializados, que están como muy orientados a una finalidad concreta, que en este caso es el consumo de arte, y lo que hacen es coger estos espacios que ya de por sí están separados de la vida cotidiana y los convierten en algo que no solo muestra arte, que no simplemente lo contiene, sino que además lo genera en vivo. De hecho, en muchas ocasiones este tipo de eventos, este tipo de piezas parecen descontextualizadas, parecen totalmente random y realmente es que al final, si lo pensamos fríamente, gran parte de las obras que se muestran en un museo están totalmente descontextualizadas. Realmente, por ejemplo, ver una obra de arte africano, una obra de arte precolombino en pleno Madrid, en pleno París, pues tampoco es que tenga mucha lógica. Y aquí no me voy a meter en temas de expolio y en temas de cuestiones de este tipo, porque eso ya es vídeo y directo de 80 horas si queréis, o sea, esto ya es como una movida completamente distinta, pero digamos que lo que genera es una sensación, es una actividad, es una experiencia totalmente distinta a la de posicionarse delante de un cuadro de Rembrandt, de Goya,
de Whistler, de Rossetti, pero a nivel histórico, como os decía antes, pues bueno, también parte un poco de la base de los años 50, y es que es cuando empezamos a ver el arte, digamos, producido mucho más en vivo. Ya en los años 50 en Estados Unidos, además de haber mencionado al autor Andy Warhol, que es un personaje en toda regla, Hans Namuth empieza a documentar a nivel fotográfico, incluso también se graban algunos documentales para emitir en televisión algo de lo que podríamos considerar el hijo artístico de Estados Unidos, que es Jackson Pollock. Que al margen de lo que yo pueda pensar a nivel técnico o a nivel histórico, porque ya os voy adelantando que aquí no hemos venido a hablar de marketing ni del American Way of Life, la cosa es que convierte en este sistema artístico, esta creación, el tema del goteo en algo vivo, en algo que estamos viendo en directo, en algo de lo que somos partícipes. Se va narrando su avance, se va narrando su producción, se convierte en objeto pues bueno, de consumo social, y hace que el arte deje de ser algo que está aquí arriba y que no podemos alcanzar a ser algo que forma parte de la base, a ser algo que entiende el pueblo norteamericano. No solo a ser algo que entiende, sino a ser algo que vive, algo que está viendo cómo se produce, algo que está en boca de todos y que permite que todo el mundo hable, que todo el mundo conozca y que todo el mundo opine. Hay otros nombres como Joseph Bowie o como Carol Schneemann que, bueno, pues con el tiempo digamos que van perfeccionando un poquito esta idea hasta llegar a un concepto mucho más anárquico, que es el del happening. Digo mucho más anárquico porque, al contrario que las performances, aunque bueno, a día de hoy está todo mucho más desdibujado, estaban pensadas, o por lo menos así lo acuñó en el año 59 Capros, para ejercerse como eventos de exterior, que es algo que además también, pues bueno, teniendo en cuenta esa contraposición a lo mejor al interior del espacio artístico que pueda tener una performance, marcan en cierta medida, como digo, el grado de interacción del público. Y esto, bueno, pues también lleva a otras cuestiones de consideración social, de la experiencia que se va germinando dentro, incluso también en algunas ocasiones se habla de la diferencia entre que sea algo individual o colectivo, y aunque seguramente a nivel social sea infinitamente más conocido el nombre de Marina Abramovic en los años 70 con esta famosa performance en la cual el público podía interactuar de forma, vamos a decir, bastante agresiva. Un poquito antes, en el año 65, teníamos a Yoko Ono realizando una performance que iba mucho más en esta línea. En el Carnegie Recital Hall de Nueva York, ella, digamos que lo que permitía era que el público pues cortara, rasgara su vestidura y tal con un pequeño texto que tenía al lado, que era lo que iba recitando, era lo que iba leyendo a lo largo de la performance. Pero bueno, esto no quiere decir que lo de Marina Abramovic no tenga ningún tipo de valor, porque en 2005 volvió a llevar a cabo otra performance, posiblemente con un mayor compromiso personal por su parte, aunque de nuevo retomando una idea, en este caso de Gina Payne en el año 73, llamada The Conditioning, en la cual durante 30 minutos estaba recostada sobre una cama metálica. Esta cama metálica estaba sobre velas encendidas, por lo cual, pues bueno, toda la implicación que pueda tener esto, y que digamos que lo que intentaba representar era el dolor autoinfligido, no una cuestión digamos antiestética. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, valores como la estética, la belleza, el dolor autoinfligido. En el caso, por ejemplo, de lo que comentábamos de Yoko Ono, no un dolor autoinfligido, pero sí un dolor asumido por parte de los otros sin saber exactamente cómo pueden reaccionar, y por tanto pues vemos esa constante interacción del público para que viva experiencias completamente distintas. De hecho, Al Hansen lo definió, y leo literalmente, como una forma de teatro en la que uno reúne diferentes elementos del mismo modo en el que se crea un collage. Sin embargo, al contrario de lo que sucedía, por ejemplo, con el caso de los dadaístas que comentábamos antes con el Boulevard Voltaire, lo que hacen es acercar toda esa ideología, toda esa cuestión, digamos, mucho más experimental, mucho más sensitiva al público no iniciado. Es decir, en el caso del Boulevard Voltaire, tú solo podías entrar y participar de todo esto si lo que hacías era, digamos, estar activo en cierta medida con todo lo que era el grupo dadaísta. Esto no quiere decir que, pues bueno, detrás no exista todo un trasfondo que lo haga considerarse como algo bastante más elevado, y que hace que, bueno, pues ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI empiece a considerarse como un nuevo arte, no tanto por lo que produce, no tanto por el concepto de la performance, del happening, de la interacción, de esa, pues bueno, expresión constante y de recibir feedback del público, digamos, de forma mucho más directa, sino por todo el trasfondo conceptual, filosófico, ético que pudiera haber detrás, y que al final, pues bueno, yo creo que ya es como lo que es el arte abstracto, pero llevado al máximo exponente. Para mí no hay nada más abstracto que algo totalmente volátil y que, aunque tú lo recojas en vídeo, al final digamos que es una experiencia muy parcial, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Pues que al ser algo tan abstracto, al salirse de los cánones del arte tradicional, al no ser una pieza de arte, pues como comentaba antes, inerte, sobre la que
actuar de forma pasiva, aunque suene un poco incoherente, en ocasiones no se llega a entender. Y no se llega a entender hasta tal punto que hay muchos artistas, por lo menos así yo lo veo, y para mí uno de los casos más evidentes a día de hoy es el de Yoko Ono, que se han aprovechado de esto, han generado un nombre en base a algo que sí que tenía una buena base, como era esa Yoko Ono de los años 60, al margen de toda la discusión de que si Yoko Ono rompió o no los Beatles, y en base a todo esto lo que han creado es otra figura del personaje y que para mi gusto entra un poco en contradicción con la performance y con el happening concebido como una obra, sino que al final lo han extrapolado hasta tal punto que se han convertido en los nuevos Dalí, en el nuevo Warhol. Esto para mí lo hace como algo incoherente porque ese concepto de intentar acercar la experiencia a un público que tiene que interactuar de forma activa se ha roto por completo y lo que ha hecho es volver a ese arte más aurático, a ese arte más académico, con unas bases que en muchas ocasiones no se pueden comprender porque generalmente no se llega a explicar. Digamos que se ha vuelto esa cuestión para un público iniciado, para alguien que ya está dentro del colectivo, para alguien que ya entiende, o que por el contrario lo que ha hecho es intentar acercarse hasta tal punto que acaba siendo algo como muy manido. Hay casos como el de Abel Azcona que ya están como a otro nivel, están haciendo cosas como muy hardcore para el público, digamos, más mainstream, y aunque sí que me parece que en ocasiones pues el hecho de jugar entre la vida y la muerte puede llegar a ser peligroso de verdad, incluso bueno, pues a nivel conceptual. De hecho, no sé qué repercusión podría tener si alguien cruzara esta barrera y llegara un paso más allá, pero sinceramente creo que no son casos habituales. Justamente por eso creo que las performances son tan raras, porque creo que no hay, digamos, una gama de grises, y el hecho de que, por ejemplo, tú vayas a cualquier ciudad y al final el 90% de lo que estás viendo no dejen de ser obras de arte clásico, hace que el público sienta que eso está fuera del circuito artístico, que no es algo que ellos vayan a poder disfrutar. Creo que esto es más o menos de todo lo que quería hablar, no hay mucha más vuelta que darle. La verdad es que es un tema del cual me gustaría tener en algún momento a alguien que hablara en físico, en primera persona, de su experiencia con la performance. Hay una persona que yo conozco que tiene una experiencia muy curiosa con este mundillo, pero que la verdad es que, bueno, creo que deja bastante por los suelos también cómo funciona el mundo académico en estos temas de bellas artes, así que no creo que quiera aparecer en ningún momento para contar el tema. Pero bueno, ahí lo dejo. Si alguien conoce a otra persona que se quiera pasar por el canal un día o por el canal de Twitch a contarnos su experiencia, invitado queda. O sea, ya sabéis que cualquier cosita me la podéis dejar en la caja de comentarios o por cualquiera de las redes sociales, evidentemente de las que manejo, de las que no manejo pues no tiene ningún sentido. Así que hasta aquí llega más o menos el vídeo de hoy. Me gustaría que me dejarais, como digo, vuestra opinión por aquí debajo en la caja de comentarios, y cualquier cosita os dejaré también fijado en los comentarios y en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece charlar por Twitter o por Instagram. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.